Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. No me canso de decirlo, ¿verdad? Amén. Pero es que es una realidad, Dios es bueno. A pesar de los tiempos difíciles que estamos atravesando, Dios está en medio de nosotros, amándonos, protegiéndonos, guardándonos de todo mal, de toda enfermedad, de todo peligro. Dios es un Dios de amor y es un Padre, digamos, eterno. Su amor es eterno, su misericordia, su bondad. Así que bienvenidos a todos hoy a la casa del Señor. Hoy es el día del Señor y tenemos que estar gozosos y alegres, precisamente porque estamos celebrando su día. Le hemos podido alabar a través de nuestras alabanzas. Bien, gozoso de ver a su pueblo como le alaba. Él nos ministra, nos habla. Y hoy nos va a hablar también, nos va a ministrar a nosotros a través de su palabra. Así que vamos a estar atentos, vamos a olvidarnos de todas las preocupaciones que podamos tener. Los problemas son siempre inferiores al poder de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Cualquier problema que tenga, por grande que sea, Dios es más grande. Y Dios está por encima del problema. Así que vamos a seguir tratando, no sé si hoy quisiera terminar, pero no sé si acabaré con el tema de nacidos para vencer. Somos vencedores en Cristo. Cuando nos convertimos, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Cristo nos regala su victoria, esa victoria sobre la cruz, esa victoria sobre el mismo diablo. El diablo creía que matando a Jesucristo estaba todo terminado, pero no sabía que Jesucristo venció a la muerte. Iba a vencer. La victoria está en la resurrección. Dios no está colgado en un madero ahora mismo. Dios resucitó al tercer día. La muerte no lo pudo retener. El diablo tenía, digamos, el imperio de la muerte y Jesucristo se lo arrebató. Al no cometer pecado, a vivir una vida justa, santa y en obediencia a Dios, venció a la muerte como un ser humano que era. Él se convirtió en un ser humano. Era la palabra, el verbo, hecho carne, hecho un ser humano. Y Él murió, pero resucitó. Y esa victoria es nuestra victoria. Por eso no podemos vivir en derrota. Debemos vivir en victoria. Quizás puedas perder bienes materiales, quizás puedas perder, yo qué sé, cosas a las que tienes apego. Pero como yo suelo decir, la salvación no nos las quita nadie. No puede quitarnos la salvación nadie. Porque Dios es un Dios de promesas, un Dios de pactos. Y cuando reconocemos a su Hijo como la salvación, como el regalo, la gracia de Dios, entonces empezamos a vivir esa vida de victoria. Por eso debemos reflexionar, hacer un autoexamen de nuestra vida, cómo estamos viviendo. Si realmente estamos viviendo en victoria o estamos viviendo en derrota. ¿Y qué significa vivir en victoria? A lo largo de ya bastantes semanas estamos estudiando precisamente cómo vivir en victoria y debemos hacer 3 consideraciones importantes. Voy a hacer un repaso corto. Primero, conocer nuestra identidad en Cristo. ¿Qué somos y qué tenemos gracias a Cristo? En segundo lugar, debemos contar con nuestra aprobación y aceptación de Cristo y su salvación de forma mental, sino desde lo más profundo de nuestro ser. Y en tercer lugar, necesitamos aprender a cooperar con Dios, a trabajar con Dios. Eso lo hacemos solamente cuando rendimos a Él y nos ponemos a su servicio. Las guerras las vence la organización, la disciplina de los guerreros, ¿verdad? En el ejército hay unos grados, hay unas distintas autoridades que si no nos sometemos a ellas, nunca podremos vencer. Pues en la vida cristiana es igual. Dios ha instituido, digamos, sus ministros, sus capitanes, sus jefes de escuadrón, y Él, a través de la instrucción que Él nos muestra, nos ayuda cuando andamos en obediencia. En el ejército los soldados no actúan por su cuenta, ¿verdad? Sino que siguen las órdenes del superior. Pues nosotros debemos hacer igual, seguir las órdenes de nuestro capitán general, que es Cristo, ¿verdad? Así que cuando nos ponemos a servir a Dios,
es un gran privilegio, es un privilegio divino y que nos trae una serie de cosas importantes. En primer lugar, una nueva libertad. Somos libres de toda atadura y sobre todo libertad en el espíritu. También tenemos una nueva fidelidad. Al comprobar y ver la fidelidad de Dios, nosotros nos hacemos fieles a Él. Le devolvemos su fidelidad de alguna manera a nosotros. Y en tercer lugar, una nueva forma de dar fruto. Y hablábamos del fruto que Dios nos exige, que es la santificación, una vida de santidad. Hablamos la semana pasada de la integridad del cristiano, una persona recta, honrada, intachable, fiable, que te puedes fiar de ella. Es decir, es una persona con integridad, no se divide, no es de doble ánimo, no es hipócrita y tampoco miente nunca. Esa es una de las características de un cristiano verdadero. Desecha la mentira. Cristo es la verdad y tenemos que imitar la verdad. No podemos imitar a Cristo, que es la verdad, si andamos mintiéndonos los unos a los otros. ¿Verdad? Amén. Sus vidas, las personas íntegras, son como libros abiertos, cartas escritas, que decía Pablo. Son personas transparentes, están completos y su vida está basada en la verdad. Para vivir también en victoria, Dios nos llama a vivir en rectitud. Rectitud, una persona recta no se inclina hacia un lado ni a otro. No es como un junco, ¿sabéis lo que es un junco? Unas matas largas que se crían cerca de los ríos, que el viento, si sopla el viento hacia un lado, ellos se mueven hacia un lado. Si sopla hacia el otro, se mueven hacia el otro. Una persona recta es una persona que nadie la mueve de su posición, ¿verdad? Está bien plantado. Nosotros tenemos que estar bien plantados en la palabra de Dios para que el viento, las tormentas, los vientos, las falsas doctrinas, los vientos de doctrinas falsas, de falsos ministros, de falsos profetas, de falsos pastores, maestros, no nos haga cambiar de posición. La gente debe saber que como creyentes y seguidores de Cristo cumplimos con la palabra que damos. Cuando decimos sí, que sea sí. Y si decimos no, que sea no. Y no tendremos problemas jamás. Una persona recta es severa y exigente incluso consigo mismo. Es exacta y es rígida en la observancia de la ley, en la observancia, en este caso nuestro, en la palabra de Dios, en observar y obedecer y guardar la palabra de Dios, aunque tengamos por ello que sufrir. El apóstol Pedro nos dice que es mejor sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. La integridad, por tanto, y la rectitud hará que andemos, hará que vivamos en victoria. Y tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia, el propio Jesús, que fue humilde, íntegro, recto y siempre fue obediente a la voluntad del Padre. Es un ejemplo para vivir en victoria. Por eso Él salió victorioso. Tú quieres salir en victoria, tú quieres vencer y que la victoria de Cristo sea tu victoria. Debes vivir en humildad. Una persona íntegra, recta y siempre en obediencia a la voz de Dios, del Padre. Si nos consideramos seguidores y servidores de Cristo, debemos de aprender de Él e imitar, hacer las cosas, sino que además hay que hacerlas. No basta con conocer la palabra de Dios, debemos aplicarla a nuestra manera de vivir. Y Santiago también nos dice que nos recuerda que el pecado, el que sabe hacer las cosas y no las hace, le es pecado. Y vamos a leer hoy en el primer libro de Samuel, 15, verso 22, que vemos que después de la desobediencia de Saúl, el profeta Samuel le dice lo siguiente. Y Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas, o sea, en sacrificios,
como en que se obedezca la palabra de Dios, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, escuchar, prestar atención a lo que Dios nos dice, que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que realmente le agrada a Dios? Rotundamente que se obedezca a su palabra. Rotundamente y sin paliativo. Lo que le agrada a Dios es que le obedezcamos. No autoridad, sino para que nos vaya bien. Porque todo lo que Dios nos ordena es para nuestro propio bien. Aunque quizá aparentemente en el momento que estés pasando algún problema no lo entiendas, pero todo lo que nos ocurre, a los que creemos de verdad en Jesucristo, los que creemos en Dios de verdad, sabemos que cualquier cosa que nos ocurra es para nuestro bien. ¿Amén? De nada sirve que hagas grandes actos de abnegación, o sea, grandes sacrificios, si no le obedeces a Dios. El obedecer su palabra es hacer lo que Cristo nos enseña, que es el verbo. Recordemos que Jesucristo es el verbo, la palabra, hecha carne, hecha un ser humano. Y eso es mejor que todos los sacrificios que puedas hacer. La meditación, el estudio y escuchar de su palabra, Dios nos hará, por medio y con la ayuda del Espíritu Santo, nos dará discernimiento para conocer en cada momento cuál es su voluntad. ¿Entendéis? Leamos algunas palabras de Jesús. En Juan capítulo 5, verso 30, Jesús dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, la voluntad del Padre. Y en Juan capítulo 6, verso 38, también viene a decir lo mismo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Jesús, hermanos, es el ejemplo a seguir, y nosotros tenemos que imitarle en eso. Dios nos ha salvado con un plan y con un propósito, no para que vayamos al cielo. Dios no nos ha salvado para perdonarnos tampoco, como oíamos el otro día. Dios nos ha salvado porque quiere tener hijos iguales que su Hijo unigénito, Jesucristo. Dios quiere que le parezcamos cada vez más a Él, y por ese motivo nos salvó. Y le envió a Jesucristo a morir en la cruz. El propósito de que tú seas salvo, precisamente, es que te parezcas cada vez más a Jesucristo, su Hijo. Amén. En Juan capítulo 7, verso 17, Jesús también nos dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá, o sea, sabrá por el Espíritu Santo si la doctrina que yo enseño, dice Jesús, es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá por el Espíritu Santo hoy que las enseñanzas de Cristo, de su palabra, son verdaderas. ¿Estáis entendiendo? Debemos aprender de Jesucristo, que es nuestro modelo a seguir. El apóstol Juan dice que ama a Dios y que sigue a Dios, debe vivir, debe andar como Cristo anduvo en esta tierra. ¿Cómo anduvo? Lo tenemos en su palabra. Dios nos ha dejado su palabra escrita con todo lo que Jesús hizo. No está todo lo que Jesús hizo, porque la Biblia dice que se podían escribir centenares de libros con las cosas que Jesús dijo y enseñó, pero digamos que hay un resumen bien amplio de lo que Jesús hizo, enseñó y nos demostró cuál era el propósito de su venida, era que todos seamos salvos, y que nos salvó a nosotros precisamente para que podamos reflejar su imagen a la gente que aún no le conoce. Ese es el trabajo nuestro, demostrar que somos hijos de Dios, demostrar que nos parecemos a Jesucristo. Quiero hablar, como prometí la semana pasada, hablamos de la mentira, hoy quiero hablar de la verdad. Una de las definiciones de la verdad es conformidad y coincidencia de lo que se dice con lo que se siente y se piensa.
O sea, que las tres cosas vayan en la misma línea. Tú no puedes decir algo y pensar otra cosa. Tú no puedes decir algo y sentir otra cosa. Por eso la verdad tiene que estar conforme a estas tres líneas. Las tres líneas tienen que estar en conformidad. Lo que decimos, con lo que sentimos y con lo que pensamos. Por tanto, la verdad es la concordancia entre una afirmación y el hecho al que se refiere. Bíblicamente, el término que frecuentemente se halla en la Biblia, pero que es difícil de definir, el propio Pilatos le preguntó a Jesús qué es la verdad, en Juan capítulo 18, verso 39. Recordad el pasaje, ¿verdad? Pilatos le preguntó a Jesús, tenía la verdad enfrente y no la reconoció. Y Pilatos le preguntó, ¿qué es la verdad? Pero si os dais cuenta, no le dio tiempo a Jesús para que le respondiera. Se dio media vuelta, entonces salió de allí de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito. Pero no quiso escuchar lo que era la verdad. Hay muchas personas hoy en día que no quieren saber la verdad, porque quieren seguir viviendo según su naturaleza humana y pecaminosa. Y claro, cuando se confrontan con la verdad nos deja al descubierto, nos desnuda completamente. Y por eso muchas personas te pones a hablar de Cristo, que es la verdad, y no quieren oír, porque quieren seguir haciendo lo que les gusta hacer, lo que su carne, su naturaleza pecaminosa les impulsa. Hoy la verdad que se usa muy poco, la verdad se usa muy poco en sentido, digamos, intelectual, empresarial y cotidiano. Hay cierta inclinación en todos los ámbitos de la sociedad y en la Iglesia también hay cierta. La Biblia se emplea principalmente una de las características de las personas íntegras y honradas es que toda su vida la basan en la verdad. En la Biblia, digo, se emplea de esa manera una persona que sigue la verdad de Cristo. En el Antiguo Testamento, verdad es traducción de varios vocablos hebreos, especialmente de emet, derivado del verbo amán, de donde viene también la bien conocida palabra amén. ¿Sabéis lo que significa amén? ¿Qué? No, estamos equivocados. Cuando tú dices amén, estás diciendo y asegurando que lo que estás escuchando es la verdad. O sea, no se puede decir amén al tuntún. Que a veces no estamos atentos, y a mí me gusta, algunas veces lo hago, decir algo que no es bíblico y la gente dice amén, porque no se fijan, no entienden lo que significa amén. Amén, repito, es dar conformidad, asegurar que lo que estoy oyendo me lo creo, es la verdad. ¿Estáis entendiendo? Así que no digas amén si lo que te dicen o lo que oyes no lo consideras la verdad. Emet significa sostener, estar bien fundado, bien firme y bien estable. También, la idea tras las afirmaciones bíblicas no es solo que Dios es un Dios verdadero, el único Dios verdadero, no solamente eso, aunque Dios es el único Dios verdadero, en contraste con las deidades impostoras y falsas, sino más bien que es un Dios veraz y es un Dios fideligno, que significa que podemos confiar en Él. Es digno de nuestra fe y nuestra confianza. Dios es una persona en quien se puede confiar, en que los creyentes debemos apoyarnos. Y a menudo se une también esta palabra con otra de las cualidades de Jesús, que es la misericordia. En los Salmos, la palabra de Dios se llama verdad.
como asimismo sus mandamientos y su ley. Sus mandamientos son verdad y su ley es verdad. Y en el Nuevo Testamento la palabra verdad es una afirmación de que Dios es verdadero. En el Nuevo Testamento leemos en Juan capítulo 7, versículo 28. Dice: Jesús entonces estaba enseñando en el templo y alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. El que me envió es digno de confianza, es digno de que le creas. Jesús dijo: yo no he venido por mi propia cuenta, he sido enviado por alguien en quien podemos confiar. ¿Confías en Dios, hermano? ¿Tienes fe plena en Él? ¿Estás seguro de que te ama? ¿Estás diciendo amén? ¿Sabes lo que significa amén? Primera de Juan capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. A través de Jesucristo conocemos a un Dios que es verdadero y digno de confianza, que te puedes fiar de Él. Y estamos, dice, en el verdadero. Ahora estamos también en el verdadero. Esto demuestra que Cristo es Dios. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios también, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero, porque conociendo a Jesucristo, le conocemos a Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Si tú no has visto a Dios, mira la vida de Cristo, porque Cristo es Dios. Podemos ver a Dios a través de Jesucristo, hombre. Nosotros que vivimos unidos a su Hijo Jesucristo y que le seguimos y le servimos, sabemos que Jesucristo es el Dios verdadero que nos da vida eterna. Uy, qué frío estamos, ya lo decías tú, Diego, al principio. Se ve que la lana no afecta mucho aquí, pero nos ha hecho que estemos un poco húmedos. El circuito se ha alojado. El circuito... Repito, sabemos que Jesucristo es Dios verdadero. Amén. Y que nos da vida eterna. Amén. Ahí está, así me gusta. Asimismo Jesús, osadamente y rotundamente, afirma ser la verdad. Juan 14:6, además del camino y de la vida verdadera, dice que Él es la verdad absoluta, la verdad auténtica. Al Espíritu Santo también se le llama el lo que tenemos que hacer con la verdad, creerla y demostrando que creemos en la verdad, no mintiendo. No hay mentiras piadosas. Todo lo que falte a la verdad absoluta es mentira, aunque tenga parte de verdad. Pero en el momento en que haya la pizca pequeñita de mentira, un poco de levadura contamina a toda la masa. ¿Estáis entendiendo? El mismo Jesús dijo: yo soy el pan verdadero que ha bajado del cielo. O sea, el verdadero trae la vida
La vid verdadera, perdón, donde tenemos que estar ardidos para recibir la savia de la palabra de Dios. Y también dice en Juan capítulo 1, verso 9, que es la luz verdadera. Como hijo de Dios, el creyente debe reflejar en su vida la verdad que caracteriza a Dios y que fue personificada en Cristo, quien sobre todo busca verdaderos adoradores que anden en la verdad. Tú no puedes adorar a Dios si andas en la mentira. Dios busca a los verdaderos adoradores, personas que anden en la verdad, son los únicos que pueden adorar a Dios. ¿Estás viendo? Y en Efesios capítulo 4, versículos 14 al 15, Pablo nos exhorta de la siguiente manera: para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, niños inmaduros. El otro día también hablábamos que la iglesia está llena de gente inmadura, gente que se enfada por nada, gente que no viene a la iglesia porque lo has puesto en disciplina, porque no se comporta bien. La disciplina es correctiva y educativa, y algunas personas que se creen algo, no lo entienden. Que la prueba de amor de Dios es que lo disciplina a sus hijos, les enseña y los corrige, que son las dos fuentes fundamentales de la disciplina, la corrección y la enseñanza. Si tú con la disciplina no aprendes, no superas la prueba, no pasas la asignatura de la disciplina, no eres válido para ser usado por Dios. No sé si entendéis lo que estoy diciendo. La disciplina es una prueba. Aceptar la disciplina, así lo dice la palabra de Dios. No menosprecies cuando eres disciplinado por Dios, porque Dios al que ama lo pone en orden, lo disciplina. Pero hay personas que no sé qué se creen, que no aceptan nunca la disciplina, no aceptan nunca un buen consejo, no aceptan nunca las autoridades que Dios ha puesto en su iglesia, porque ellos quieren, persiguen ser esa autoridad. Pero Dios no va a utilizarlo jamás. Todos hemos sido disciplinados alguna vez por nuestros padres carnales y terrenales, ¿verdad? Y el primer sentimiento es como de rechazo al padre y rechazo a la disciplina. Pero luego, a lo largo de los años, nos damos cuenta de que nuestros padres hicieron bien con disciplinarnos, con castigarnos, para que fuéramos buenas personas, honradas, rectas, íntegras. El día de mañana es lo que se suele decir, incluso en las personas del mundo que no creen. Pero claro, si no acepta la disciplina, allá tú. Efesios 4, 14 estábamos diciendo que no seamos niños fluctuantes. El niño que no acepta la disciplina es un niño inmaduro. Es una persona inmadura la persona que no acepta ser disciplinada. Dice, la gente inmadura son llevados por doquier de todo viento de doctrina. Se lo tragan todo, vamos, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, o sea, emplean la mentira, sino que siguiendo la verdad, escuchadme, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Eso es Cristo. Repito, imitar a Cristo. Tenemos que llegar a la madurez de Cristo. Tenemos que crecer hasta de un perfecto como Cristo, hombre. Porque Cristo estuvo, Dios en la figura de Cristo era un hombre. Se hizo hombre, se despojó de sus privilegios de ser Dios para darnos ejemplo, para que aprendiéramos a vivir una vida en el orden de Dios. No debemos, por tanto, ser niños o ser como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra y que fácilmente son engañados por
falsas enseñanzas de gente astuta y melodiosa. Aquí se predica lo que se necesita oír. Si tú quieres oír y no estás viviendo en orden, vete a otra iglesia. Porque aquí se te va a predicar siempre sobre la actitud que debe tener un verdadero cristiano. Se predica lo que se necesita oír, no lo que tú quieras oír para vivir tranquilo, para tener tu conciencia acallada. El amor debe hacernos decir siempre la verdad. Esa es la cabeza de la iglesia, y es la cabeza de la iglesia. En Efesios 4:25, por lo cual la mentira, ¿qué significa? Echar a la basura, alejarse de la mentira, al hablar la verdad cada uno con su prójimo, no solamente con los hermanos de la iglesia, sino con todo aquel que tenga cerca, que es tu prójimo, el que tienes más cerca al lado. Porque somos miembros los unos de los otros, por eso no debemos mentirnos. Todos nosotros somos miembros del mismo cuerpo como iglesia. Siempre la verdad. Todo engaño, mentira, hipocresía, envidia y todas las detracciones. La mentira y el engaño es algo muy usual hoy en día en la sociedad en que vivimos. Infidelidad y engaño en el matrimonio. Se suele decir siempre, se promete que serás fiel a tu esposo y a tu esposa hasta que la muerte os separe. Y hay matrimonios, hay una media de divorcios hoy en día de, creo que, de 2 o 3 años máximo. No prometas. Si no piensas cumplir, no prometas. Tú has hecho una promesa ante Dios de serle fiel a tu esposa o serle fiel a tu esposo. Hay que creer en eso. Pero hay infidelidad en el matrimonio, incluso dentro de las iglesias evangélicas. Y eso no debe ser. El mundo lo puede hacer porque no conoce a Dios. Pero tú y yo conocemos a Dios, ¿verdad? Y sabemos que el divorcio no está de acuerdo al plan y el propósito y la voluntad de Dios. Mentiras en los negocios. Hay gran mentira en los empresarios, sobre todo mentiras con Hacienda, facturas sin IVA, facturas que no las controle el Estado para no pagar impuestos. Y luego eso sí exige todo lo que... ¿De dónde sale todo lo que se hace en las carreteras? Todo lo que se hace para que vivamos, digamos, de una forma correcta y en orden. Pues de los impuestos. Si tú evades impuestos, estás engañando a toda la sociedad. Y un cristiano, como cristiano, no podemos hacer eso. Si te toca pagar, es porque has ganado. Y si has ganado, dale gloria a Dios por lo que has ganado. Él dice que nos sujetemos y que le paguemos a todo el que le debemos. Y sobre todo honra y amor, que es lo que tenemos todos. Quizá no debas económicamente, andes bien, no debas nada al banco ni a nadie,
ayuda del Espíritu Santo, podemos llevar la verdad. Te puede hacer daño. Una mentira te mata. Amén. Amén. En el Salmo 85, verso 10, el salmista dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. El amor, hermanos, la misericordia y la verdad siempre deben caminar juntas, siempre deben convivir en armonía, la justicia y la paz. La verdad también es libertad, hermanos. La verdad nos hace libres de toda atadura y de todo engaño de Satanás. En Juan capítulo 8, verso 32, Jesús nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres para qué? ¿Para hacer lo que quieras? No está diciendo eso. Eres libre de toda atadura, y sobre todo de la mayor atadura que un ser humano puede tener, que es el pecado. Volvamos a un versículo de Pablo que leímos antes en Efesios 4:15: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, cuando practicamos, cuando vivimos siguiendo la verdad, Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la Iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la Iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Fundamentados en el amor y en la verdad, iremos pareciéndonos cada vez más a Cristo, que es quien debe gobernar la Iglesia. La Iglesia no la gobiernan los hombres, ni las personas, ni las mujeres. La Iglesia debe gobernarla a Dios. Debe gobernar Cristo, que es la cabeza. La cabeza es la que da las órdenes al cuerpo, ¿verdad? Si la cabeza te dice que muevas la mano, la mueves, si no, no. Si la cabeza dice que andes, andas. Cristo es nuestra cabeza. Y debemos responder siempre a lo que Él nos manda. En 1 Pedro capítulo 2, versos 21 al 22, el apóstol nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que le imitemos, para que sigamos sus pisadas. Y dice y añade: el cual no hizo pecado, jamás cometió un pecado, y desechó la mentira y el engaño, y siempre anduvo en obediencia al Padre. Hermanos, la verdad, aunque duele,